Grabar, ahí sí. Entonces, nosotros habíamos visto la semana anterior que uno podía hacer con el método directo y con el método indirecto el estado de flujo efectivo y que fundamentalmente eran lo que les pedían en la prueba a los que hayan optado por hacer ese ejercicio. Hágalo por el método que usted más prefiere. Entonces, fundamentalmente nosotros decíamos que el estado de flujos de efectivo preparado por el método indirecto se aproximaba o llegaba, digamos, al flujo de caja de la operación tratando de ajustar la utilidad del ejercicio por todas aquellas partidas que no representaran realmente entradas y salidas de efectivo. Entonces, por ejemplo, cuando uno llevaba gastos como la depreciación, ¿eso aumentó o disminuyó la utilidad? Disminuye la utilidad. Disminuye la utilidad. Entonces, si tú dices que tiene una utilidad de 1000, pero la depreciación, por ejemplo, fue de 300, en realidad tienes más o menos caja. Lo mismo. O sea, esto no quita caja en sí la depreciación o amortización. Por eso, si tú me dijiste que la utilidad era 1000 y a eso ya le quitaste 300 de depreciación, el flujo de caja será más o menos de 1000. Ah, ahí. Más, porque le cargaste un gasto que realmente nunca salió de tu caja, entonces tú disminuiste la utilidad, pero no salió nada de tu bolsillo. ¿Se entiende? Entonces eso produce que yo vaya a tratar de reversar esos gastos. No porque entre caja por la depreciación, sino porque como tú la quitaste para calcular la utilidad neta o del ejercicio, entonces ahora la vas a sumar de vuelta para anular el efecto que parece haber producido. ¿Sí? Entonces, todos esos gastos que tienen que ver con la depreciación, la amortización de los activos intangibles, el agotamiento de los recursos naturales y cualquier otro gasto por diferencia de cambio, etcétera, todos los que mostramos con Ecopetrol, eso deberían ser reversados para sumar al flujo de caja. Y por el contrario, los ingresos aquí van a generar una porción significativa, por ejemplo, si fueran ingresos por revaluación o ganancias por ajuste a valor razonable, etcétera, y en realidad no han sido efectivos, entonces van a restarse. ¿Sí? Entonces, teniendo eso, uno dice, ya, podríamos hacer ese ajuste, pero además, acuérdense de las necesidades operativas de fondo. Me voy a cambiar de color acá. Necesidades operativas de fondo. Pensemos, tratemos de reducir esto, que las necesidades operativas de fondo son solamente aquellas partidas que uno, digamos lo más simple todavía. Digamos que las NOF son la caja que tú necesitas para dar vuelta. Si tú tienes un local que cada vez vende menos, ¿necesitas más o menos caja para dar vuelta? Menos. Menos. Menos, listo. Entonces, como tú habías puesto, digamos, 1.000.000 para operar y ahora solo necesitas 700.000, los 300.000 ahora te quedan disponibles, por ende tú tienes más o menos flujos de caja. Más. Más. Entonces, una disminución de las NOF produce que haya más flujo de caja. Oye, necesito tener retenido menos caja, menos inventario, menos cuentas por cobrar para seguir gestionando el mismo negocio. Pero por el contrario, si tú te empezaste a expandir y en la expansión abriste 2, 3, 5, 10 locales y esos 10 locales tienen una mayor necesidad, entonces lo que va a producir es que aquí tú tengas fundamentalmente que invertir más caja, eso te libera o te deja disponible menos caja. Por eso que el aumento debería ir alineado con una baja en el flujo de efectivo. ¿Se entiende? Por eso que un concepto que los va a acompañar en contabilidad gerencial, después en finanza 1, en finanza 2, etcétera, va a ser el concepto del flujo de caja libre. El flujo de caja libre justamente se refiere a que la empresa va a generar esa caja y queda disponible para pagarle a los que pusieron capital. ¿Y quiénes son los que pusieron capital? Los prestamistas, digamos el banco, las compañías de leasing, el lessor, la empresa o las personas que hayan comprado los bonos y eventualmente los accionistas de la compañía. Es el concepto de capital al que nosotros apuntamos en este caso de la parte costosa
de su financiamiento, ¿sí? No la parte espontánea o gratis que discutíamos la semana pasada. ¿Se entiende? Entonces, ahí uno va a tener que ese flujo de caja podría verse de esa forma. Obviamente aquí estamos suponiendo que no hay ganancias ni pérdida de los activos de largo plazo, pero también obviamente podría ser uno de los ítems que se trate de ajustar entre la utilidad y lo que se haya generado en el flujo de caja de la operación. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una idea básica sobre la diferencia que hay entre el flujo de caja y la utilidad del ejercicio. Entonces, uno va a estar tratando de hacer esos ajustes mayoritariamente. Y ahí uno tiene súper claro, por ejemplo, que hay ciertas cosas que pueden estar relacionadas a activos que quizás no son corrientes. Nosotros tratamos de simplificar en el espíritu de la prueba del SAO que, oye, todo lo que sea corriente ya es operacional y lo que sean pasivos corrientes, con excepción de la deuda, no es operacional. Pero la realidad podría ser más compleja. Lo vieron en los estados de la empresa de petróleos colombiana, Ecopetrol. Entonces, uno dice, oye, aquí hay una serie de partidas que no entraría la duda. Ya justamente en esa parte un poco más compleja es lo que dejamos para esta semana. Entonces uno diría algo de este orden. Oye, mira, si tú ibas a iniciar la construcción de la bodega, de un edificio corporativo, y tú le pagaste a la constructora, le adelantaste y esperas que la bodega se construya en 2 años. Entonces, ese gasto pagado por anticipado podría ser de largo plazo. Entonces, un activo no corriente. Y tú podrías decir, eso tendrá que ver con una actividad de operación, de inversión o de financiamiento. Inversión. Inversión. Entonces tendría menos sentido, digamos, que eso vaya en las actividades de operación, pero tú podrías decir que tú pagaste el seguro, por ejemplo, contra incendio del edificio corporativo por los próximos 3 años. Entonces fíjense que hay 12 pagos o 12 meses que van a clasificarse en corrientes y 24 meses que van a clasificarse en no corrientes. Pero eso tiene que ver mucho más con la operación del negocio. Entonces ahí es cuando uno tiene que aplicar el juicio profesional. Oye, hay ciertas cosas que son operacionales todavía, pero que podrían tener que ver más con los activos de largo plazo o que estén clasificados dentro de los activos no corrientes o de largo plazo. ¿Sí? Por el otro lado, quizás puede ser más fácil. Uno tiene pasivos. Entonces, por ejemplo, tú tienes una cuenta por pagar de largo plazo. ¿Esa es una actividad de operación o de financiamiento? De operación. De operación, pero está clasificado en pasivos no corrientes. No, que prometí pagarle al proveedor en 2 años más. Por cualquier razón. ¿Se entiende? Por ejemplo, en las empresas sanitarias, Agua Andinas tiene mucho de esto. Agua Andinas tiene un tipo de financiamiento que se llaman aportes financieros reembolsables, los AFR. Si tú, extrañamente, tienes una casa que no tiene conexión a agua, tú llamas a Agua Andina y listo. Pero si, por ejemplo, la universidad le dijo, oye, traigan las cañerías hasta Peñalolén, sí, págame. Yo no puedo llegar hasta allá. Entonces, para hacer esa conexión, la universidad paga y después tiene que ir reembolsándoselo en las cuentas a futuro a Agua Andina, como que el cliente financie un poco las instalaciones. Bueno, eso es obviamente quizá un pasivo de largo plazo, 10 años, no sé, 5 años para que se reembolsen ese tipo de cosas. Entonces podría hacer una diferencia. Si genera intereses, es financiero. Si no genera intereses, podría ser operacional. ¿Se entiende? Los beneficios a los empleados en el largo plazo podrían ser de ese orden. Por ejemplo, tú dijiste, oye, incentivo al retiro. Para que la gente no trabaje hasta los 80 años en la empresa, lo que yo voy a hacer es ofrecerles que si se jubilan a la edad mínima legal, les colaboro un 30% de la pensión, por ejemplo. Entonces, tú vas a tener este beneficio a los empleados, pero que es de largo plazo, pues faltan 20, 30, 50 años para que la persona se jubile. Bueno, quizás 50, exageré, 40. Entonces, eso va a ser una diferencia que tú dices, oye, pero este pasivo no genera intereses, no es un préstamo, no es un leasing, no es un bono. Entonces va a quedar la duda, ¿se entiende? O alguna provisión, oye, la provisión por desmantelamiento, las provisiones por vacaciones, provisiones por indemnizaciones, etcétera, podrían haber
algunas diferencias. Entonces, la realidad es algo más compleja que la situación simplificada que teníamos en la clase la semana pasada. ¿Sí? Normalmente se ha enseñado que el método directo difiere del método indirecto solamente en la actividad de operación, pero eso no es así. Realmente porque las empresas dicen, mira, yo tengo este estado de resultados y tengo este balance, y quizás lo que ustedes hicieron en los ejercicios 1 y 2, que fue todo lo que yo recomendé para la prueba, oye, voy a hacer las variaciones y chao, y eso me debería dar el flujo de caja. Y es cierto, funciona para los casos más pequeñitos en ese orden. Pero tú dices, oye, mira, yo tenía, y que fue algo que me preguntaron por correo algunos justo antes del plazo límite. Entonces tú tenías propiedades, planta y equipo netas, ya, pongámosle netas. ¿Qué significaba netas? Y habiendo descontado las salidas y amortizaciones de operaciones. Eso, la depreciación de las propiedades, planta y equipo. Entonces tenía un año 1800, digamos, esto era el 2019. Ya, y el siguiente año, el 2020, tú tenías 2300. ¿Cuánto invertí en propiedades, planta y equipo? No se sabe. No se La sabe. ¿Por qué, depreciación. Francisco? Eso es. La depreciación. No se sabe. Pero alguien podría haber dicho 500. Pues. Oye, antes tenía 1800 y ahora tengo 2300. La inversión neta seguro que fue 500. Pero eso puede ser que la depreciación fue de 700, por ejemplo. Entonces, si yo no hubiera invertido nada, este quedaba en 1100. Y como tengo 1200, entonces no fue, perdón, como tengo 2300, no fue 500, fue 1200. ¿Se entiende? Entonces, eso produce una diferencia importante porque no te sirve solamente las variaciones. ¿Se puede preparar el estado de flujo efectivo solamente con el estado de resultado y el estado de situación financiera con el método indirecto? Sí, pero eso ya reduce mucho la información estratégica que te puedo dar, porque si alguien hubiera dicho, no, pues mira, es que compré 600 y vendí 1800, en el neto quedó 1200, bueno, o solo te quedó 1200. No es la misma información. Tú sabes que vendiste algunos, compraste otros, este era más rentable, este era menos rentable, etc. Y eso es algo sumamente importante, porque más allá de quizá el cómo construirlo, lo que a ustedes les va a tocar a ver mucho como ingenieros comerciales en el área de marketing, en el área de logística, en el área de inteligencia de negocio, en el área de postventa, etcétera, es justamente que te presenten ciertas proyecciones. Oye, vamos a invertir 1 millón, pero ¿dónde hay que invertir el millón de la campaña? ¿En TikTok, o en Instagram, o en AdWords, o en Facebook? ¿Cómo sé? No, es que estas son las proyecciones. ¿De qué? De estado de resultados. Quizás eso me parece que es lo que más le toca hacer a un ingeniero comercial cuando dirige líneas de negocio, o sea, preparar el estado de resultados. Quizás el flujo de caja después lo vamos a trabajar, o lo van a trabajar mucho más en Finanza 1, en Finanzas 2, etc. Pero hacer una proyección, pues, oye, entonces yo tengo que rentabilizar cada peso de la campaña de marketing, entonces ¿dónde la voy a meter? Oye, voy a desarrollar un producto nuevo, ¿ya cuál? ¿No? Tengo 3 opciones y tengo presupuesto para uno. ¿Cuál? El que sea más rentable, ya. ¿Cómo voy a medir esa rentabilidad? ¿Se entiende? Entonces eso podría ser una diferencia significativa, por eso que acuérdense que al principio del curso, las primeras clases, decíamos, y los inversionistas miran cosas, miran los márgenes que tenga el negocio, mira la rentabilidad que tenga el negocio, y al final lo que uno quiere hacer es que tu negocio rente más, o sea que ustedes son los dueños del negocio o ustedes los contrataron para hacer eso, para gerenciar el negocio y van a rentabilizarlo. ¿Se entiende? Entonces, solamente con el estado de situación, digamos el balance y el estado de resultado, voy a llegar al estado de flujo efectivo, pero una cosa piñufla, esa es la realidad, es bien limitada la información que tiene, porque fíjense que al final, ayer a mí no me tocó feriado, tenía una serie de reuniones con unos clientes en Perú que no era feriado, entonces tuvimos que, no, era imposible suspenderla. Pero justamente pensé eso para esta clase. ¿Por qué creen que ustedes necesitan la contabilidad? ¿Alguien lo tiene claro? Porque si no hemos perdido el tiempo un semestre. José. Que se habla el mismo idioma como en todos los
países al final. Un tipo de Londres va a entender lo mismo que un chileno de un negocio. Ya, eso es bueno. Investment property va a ser lo mismo en Londres que acá. Es una buena La idea. situación de la empresa, ¿Para qué, perdón, Francisco? para la situación de la empresa, como para ver en qué situaciones se encuentra, tanto Eso, de liquidez, o no sé, o para invertir, si puede invertir o no puede invertir, tal información. cual. Y ustedes van a dirigir gente, usted tiene un equipo y le decir, oye, ¿cómo nos fue bien? ¿Qué significa bien? No, fue excelente, qué excelente. ¿Se entiende? Y después esto lo van a ver mucho más en marketing, hacer benchmarking. Oye, ustedes son, bueno, Spotify, no sé si todos esperaban que Spotify perdiera plata, pero ahí tienen una idea. Entonces, ustedes tienen una empresa de zapatos, ¿cuánto creen que deberían cobrar, cuánto deberían ganarse sobre el precio de venta en los zapatos? La ganancia total, De margen bruto. Si lo un venden en 100, 30, ¿cuánto deberían ganarse? 2%. No, 2% no paga nada, pues no paga el arriendo, 30, no paga el sueldo. 30 no, muy poco. Más del 50. 50. Ya, bueno, si fuera Louis Vuitton, capaz que gana 60, y si fuera Zara, capaz que gana un poquito más del 50. Si fuera Forus, por ejemplo, Azaleia, Rockford, Merrell, etc., gana 50%. Si fuera más, digamos, Cencosud, Falabella, ganan más del 40%. Pero fíjense que si ustedes son la Polar o ITES, que le ha tocado bien duro el último tiempo, ganan 35%. Y 35% te deja con cero utilidad. Si ustedes hacen mal una liquidación, si ustedes mandan a un CAM, un Key Account Manager a comprar algo a contratemporada al hemisferio norte y después les quedan unidades, chao. Fíjense todas las promociones que hace Copeco, oye, toallas, paraguas, libros, lentesol, cosas que nadie quiso. Bueno, él va, agarra todas las cuestiones, los saldos y los vende. Y sobre todo en otros países, en Australia, por ejemplo, a mí me ha tocado verlo, en Nueva Zelanda, etcétera, hay empresas que justamente se especializan en vender esos saldos extra. Aquí en Chile, por ejemplo, en supermercadismo, si alguien es de San Bernardo, al costo es una empresa que, o un supermercado que vende así yogur que vencen mañana, pero lo venden así con un descuento brutal y aún así ellos generan un margen. Entonces a ustedes les va a tocar evaluar eso, oye, 35% o 30% les puede haber parecido excelente o 2% porque no tenían un parámetro, pero después te van a decir, oye, yo dirijo la línea de autos de Chevrolet, ¿y por qué BMW gana más? Sí, pues gana más, pero rota menos, yo vendo 10.000 y ellos venden 10. Ah, ya, pues tiene sentido, o Nissan vende más, o Toyota vende más, o Kia vende más, no sé, pues ustedes van a tratar de estar comparándose, eso es el benchmarking. Entonces, de nuevo, quizás no es hacer todos los asientos, esa cuestión, pero que cuando te presenten un estado de resultado les huela bien o les huela mal, tengan una base para discutirle al que se lo haya presentado. ¿No? Porque si no, ahí pueden ser donde están las cuchufletas que se tratan de meter en la empresa y que uno dice, oye, el negocio se ve súper bien y al otro día quebró. ¿Se entiende? Para eso es para tomar decisiones. Oye, hay que cerrar este segmento geográfico. Este local no da, o tengo plata solamente para solventar uno. ¿En qué momento hay que decidir cerrar el local? Eso puede ser súper complejo. O sea, tú tienes un restaurante que no se movió a delivery, ya, pues, ¿hasta cuándo aguanto? O tú eres tú tienes Disney y tienes Black Widow. ¿Hasta cuándo pateo que se estrene Black Widow? En algún momento dejará de ser rentable, entonces como que justamente eso es lo que a ustedes les va a tocar evaluar en las distintas áreas de la empresa. José, perdón, te tenía en espera. Sí, profesor, que como cuánto ganan las empresas como Louis Vuitton y todo después de haber tenido el margen bruto, o sea, después de haber pagado arriendos, sueldos, como el porcentaje. Operacionalmente, harto, como un 40% más o menos. Después de haber pagado todo. O sea, operacionalmente, pues si queda última línea, sin utilidad neta, 15%, 20%, que es súper harto. Piensen que Falabella en los buenos tiempos, que ahora ha estado muy golpeado, ganaba 6%. Claro, ya, gracias. ¿De qué? ¿Sí? ¿No, más dudas hasta ahí? Entonces, fíjense que justamente el estado de flujos de efectivo podría colaborarte eso, porque muchas veces, y justamente a la parte de análisis que nosotros queremos ver,
va en la lógica de que, oye, se ven súper bonitas las utilidades, pero los flujos de caja te dicen otra cosa. O Spotify, partimos, oye, Spotify no gana ni uno, pero aún así sobrevive, tiene flujos de efectivo. Entonces el entender cómo sobrevive todavía es sumamente importante, porque dice, oye, es que está rematando todos los activos que tiene. ¿Entiendo? Y tu restaurante, ¿cómo vive? Vendiendo sillas y mesas. Ya, pues, y después cuando hay que sentarse ahí, no, después lo pensamos. Ya, bueno, sí, puede ser, por eso que vamos a cambiar un poco la óptica en el corto plazo y el largo plazo, pero hay que tenerlo en consideración cuando uno está observando ciertos indicadores que les van a reportar. Si después todas sus métricas, sus bonos como profesionales, etcétera, van a depender de KPIs, los Key Performance Indicators. Y los indicadores claves de desempeño, justamente decir, oye, usted tuvo un margen muy bajo, ya no hay bonos. Usted vendió harto, sí, ya, bien. Usted, satisfacción al cliente, buena, ya, le pagan más. ¿Entiendes? Y una parte importante de la industria, el bono puede ser la mitad del sueldo, por ejemplo. Entonces, es súper importante tener claro y el cómo se construyeron esos indicadores con la contabilidad. No hay de otra. Entonces, aunque el método directo da mejor información, que era algo que nosotros decíamos la semana pasada, que quizá a alguien en la prueba 2 le apareció justamente un comentario que fuera en ese orden, no es el más utilizado, lamentablemente. Es más trabajoso y además antiguamente la norma contable decía ya, si usted presenta el método directo, entonces dígame o reconcílieme la utilidad con el flujo de caja, que eso es el método indirecto. Entonces uno tenía que hacer el doble, entonces como te pedían eso, entonces no nadie la usaba, ¿se entiende? Y de hecho conversaba, Vicente. Pero al final los dos métodos como que permiten el mismo análisis, ¿no? Lo que cambia es la forma en que se calcula el flujo al final. Porque al final el flujo es el mismo y se llega al mismo resultado por los dos, ¿no? No me atrevería a decir eso, o sea, diría que esto es lo mismo que esto, pero no dirías que puede ser el mismo análisis. ¿Se entiende? Esto podría darme, o sea, si tú dijeras, oye, ¿de qué tamaño es tu pieza de 2 por 2? Nadie te va a decir 2 al cuadrado, ¿se entiende? Sí. Entonces, podría hacer una diferencia, obviamente lo estoy simplificando, pero podría ser una diferencia importante en el análisis, porque nosotros lo mostramos, Ecopetrol presentaba el método indirecto y yo dije, a ver, ¿cuánto cobran los clientes? No sé, pues. No sé cuánto le cobran los clientes. No, es que tengo que empezar a ver lo incobrable, las cuentas. Ya, no tienen el dato, no tienen el dato. No puedo decir si los clientes tienen mejor comportamiento de pago ahora o peor comportamiento de pago, que sorprendentemente el 2020 los clientes tuvieron mejor comportamiento de pago que en los años anteriores. ¿Por qué? Porque retiraron el 10% y pagaron todas las deudas que tenían. Yeah. ¿Se entiende? Entonces como que hay ciertas cosas que no te los van a dar. Entonces vamos a llegar al mismo resultado porque el orden de los factores no altera el producto, pero el método directo parece proveer información muchísimo más claro sobre el performance del negocio, que eso es lo que le importa a uno al final, donde en el fondo nadie de ustedes se va a ir a presentar un directorio, por ejemplo, y decir, oye, no, este año no van a haber dividendos. ¿Por qué no sabemos bien, pero no hay dividendo? Seguro que quedó cesante en ese mismo momento y espero que nadie se atreva a hacer un ridículo así con poca información. Entonces uno dice, miren, es que las proyecciones del negocio, etcétera, nosotros vemos que hay que invertir, estuvimos débiles en esto, pero estamos apuntalando esto, tengo un plan para ir a contarle esa noticia, si no, hasta ahí llegó el gerente. ¿Se entiende? Entonces justamente quizá ese es el caso más suave además, porque si tú llegas al banco y le dices, ¿saben qué? No puedo pagar. ¿Qué hacen? El banco, nosotros. Ustedes. Ya, ustedes van y dicen no pagan, ya. El banco, ¿qué les va a decir? Si no le pagan al banco o a los bonistas. Podría ser. ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Pide una garantía? Algo para... ¿Qué garantía? No, Si ya de real tengo default. eso, voy a ir a quiebra.
¿Se entiende? Y entonces usted dice, no, pues no, esperen. ¿Qué van a pedirle usted al banco? Aplazamiento. Eso, pues, renegociar, ¿se entiende? Y ahí empieza la habilidad de los ingenieros comerciales en poder salir de esa situación o no. Pero eso va a pasar inevitablemente si las empresas son más las que quiebran que las que se abren a bolsa. Por ende, los proyectos fallidos son más que los proyectos exitosos, porque además uno ve los proyectos exitosos, uno no ve los proyectos fallidos. Entonces, obviamente, ustedes van a estar en esas situaciones y decir, oye, pero renegociemos. ¿Pero por qué tendría que renegociar? Esto pasa regularmente. Entonces, empresas, por ejemplo, al Unimark le pasó en algún momento, ellos pidieron un 400 millones en un crédito sindicado, 400 millones de dólares, obviamente, en un crédito sindicado, que implica que como era mucha plata, un solo banco por sí solo no le podía prestar tanta plata. Entonces se juntan 10 bancos, que es el sindicato de bancos, y le entregan un crédito sindicado. Ya, pues entonces Unimark el 2014 le hizo, y saben que estamos súper complicados, no vamos a alcanzar a pagar en septiembre, y esto se lo avisa en junio. Ya, entonces dicen, ya, deberíamos renegociar, etcétera, ya. Para negociar tenéis que pagar el 1% al tiro, solo por entrar a negociar. Nada de los intereses ni una cuestión. Upfront, 1%. Chuta, ya 4 millones de dólares para sentar a negociar, ya. Pero contra 400 y que el negocio quiebre, listo. Y el vice se fue en mala, que quiebre, que quiebre, que quiebre, pero ¿cómo vamos a quebrar? Tiene 600 supermercados, que quiebre, que quiebre, que quiebre, que quiebre, que quiebre. Y así se quedó pegado, que quiebre, que quiebre. Y los otros, pero oye, 9 estamos de acuerdo. Sí, pues, pero si no están todos de acuerdo, hasta ahí llegó el negocio. Aquí no es control, aquí no es más del 50% más uno. Es todo o nadie. Es algo que se llama... hay ciertos ratios o ciertos covenants que se le ponen a los contratos de deuda y dice, no se puede discriminar. Entonces la cláusula par y paso dice, o están todos de acuerdo o chao. Entonces, si vamos a quebrar el Unimark, el tercero, un supermercado más grande de todo Chile. No sé, pues los otros bancos tuvieron que ir y comprarle su parte al BIS, etcétera, cosas así, pero eso le pasa a Argentina, etcétera. Entonces, eventualmente hay algunos que tienen otras perspectivas. Oye, ¿te gusta el plan de reorganización de la TAM Airlines? No, pues no le gusta, por eso lleva un año ahí y todavía nadie le hace caso a la cuestión. El juez en Nueva York está ahí, oye, pero los acreedores, ¿no? Que se traspasaron unos contratos de leasing entre Qatar, entre Delta y la cuestión, y está ahí entrampado un año tratando de surgir, de reestructurar las deudas y está paralizada. Porque alguien podría decir, oye, si es que no le veo perspectiva al negocio nomás, ¿para qué vamos a reestructurar algo que igual no vaya a pagar? Argentina, ¿para qué reestructuro el 2002, el 2005, el 2010, el 2014 y el 2020? Si igual los próximos 20 años capaz que me hagáis lo mismo. ¿Entiendes? Entonces eso les va a tocar verlo. Y ahí quizá estado de flujo de efectivo es lo más crucial que ustedes tienen que ver, porque fíjense que el estado de resultado es una opinión. Y esto es una ley de los negocios en general, más que de las finanzas. Catch is king. Las utilidades se ven súper bonitas. Las utilidades de Netflix, pero al llegar a fin de mes Netflix no tiene flujos de caja. Entonces tú dices, oye, ¿cómo solventa? No sé, pues alguien le tiene que prestar plata, pero ¿por qué le presto a una empresa que no genere caja? Le puedo prestar 1 año, le puedo prestar 2 años, pero no sé si ustedes quieren estar 5 años, 10 años sin ver ni uno. Entonces, si no le pago a los acreedores, quiebro. Si no le pago a los accionistas, echan al gerente. Lo vimos con Apple. Estuvo ahí al borde de Tim Cook. Entonces uno dice, podría hacer una diferencia significativa el que produzca flujo de caja o no. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia en el que tú digas, debe haber algo detrás o dentro del análisis uno puede encontrar. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas hasta ahí? ¿No? Entonces, dentro de el estado de flujo de efectivo uno va a tener algunas partidas que quizás son algo más complejas. Por ejemplo, los intereses pagados. Los intereses pagados, ¿dónde los clasificarían? ¿En qué tipo de actividades? Financiamiento. ¿En financiamiento? Ya, suena bien. ¿En qué otra cosa las clasificarían? Operación. En Inversión a corto operación, plazo. ¿por qué?
sea, porque igual es a corto plazo y se puede pagar una que ya estaba para largo plazo, se me ocurre. Porque así como se Eh, declaró una para 3 años, en su momento ya toca pagarlo a llegar a ese tercer año. Como que algo así pienso. pero la empresa, mire, la empresa, ¿por qué paga intereses? Que pidió un Porque- crédito por- que necesitaba plata ¿Pero por qué el crédito te cobra intereses? ¿Por qué no es gratis? por el valor del dinero en el tiempo. Excelente respuesta. Esa es la lógica. Entonces, por eso uno dice, oye, ¿alguien te obligó a pedir plata al banco? No. No, po, por eso que es una actividad de financiamiento. Lo que nosotros discutimos no es operacional del negocio, no es porque solo existe el negocio, es porque el gerente de finanzas fue y pidió. Listo. Tú, por el contrario, dices, oye, los intereses pagados, ¿cómo son tratados contablemente? Un gasto. Como un gasto. Entonces van a ir al estado de resultados. Y por esa razón podrían ser operativos. A ustedes les va a trabajar en distintas empresas multinacionales, etcétera, les va a tocar ver estados, reportes financieros de todo tipo, entonces deberían estar preparados para todas las situaciones. Ah, es que a mí no, a mí me enseñaron solo que era de otra forma. Con esa explicación los van a echar al tiro, no sé si quieren estar planteados en esa situación con un directorio, en una reunión de gerencia, etcétera. Entonces, podrían ocurrir ambas situaciones. Fíjense que los intereses recibidos, ¿por qué recibo intereses? Porque presté plata y tiene valor en el tiempo. Porque Ya, alguien me porque presté debe. plata. Ya, alguien te debe. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Entonces no me cuenta por cobrar a un cliente. Le di un plazo para que pague algo. Pero no sé si le cobro intereses al cliente, pero podría haberte comprado un bono y te dé intereses. ¿Sí? Entonces, si Claro, compré un bono, ¿qué hice? desembolso en efectivo. Sí, es cierto, pero ¿qué es lo? Le estoy comprando en el corto plazo, ya pensemos en el corto plazo. ¿Qué hice? ¿Por qué compré un bono en el corto plazo? No necesitaba ese flujo de caja y quise generar intereses con eso, generar algo más extra. Ya, o sea que sería una actividad de inversión. Sí, Claro. que quise generar un extra, pero que podría no ser así, porque en el fondo uno dice, oye, ya, compré un bono y ese bono genera intereses. Contablemente, ¿qué son esos intereses para la empresa? entradas de, Financiero. entradas de efectivo. O de son plata. una entrada, o no sabemos, podría ser un Ingreso cero financiero. cupón. Pero al Perdón, de nuevo. final, la persona que pide un bono es porque quiere expandirse o quiere. Pero es el que lo vende. El que lo compra podría ser distinto. Son ingresos. Son ingresos, listo, estado de Financiero. resultado. Entonces, fíjense que alguien podría inclinarse por la idea de que esto es operacional, o alguien podría inclinarse por la idea de que son de inversión. No me parece que ninguno esté mal, solamente depende de una definición de la empresa, igual que la introducción a la conta cuando uno decía, oye, ¿qué será mejor FIFO o promedio ponderado o LIFO eventualmente si se permitiera, no en IFRS, pero sí en las de Estados Unidos? No sé, pues, depende de aspectos, por ejemplo, tributarios. La mayor razón para ocupar LIFO en inventario es tributaria. Ya, entonces, no sé, pues, lo que quieran hacer ustedes, pero tiene una lógica detrás de eso. Fíjense que los dividendos que recibe la empresa, ¿por qué razón una empresa recibe dividendos? Tiene Porque acciones tiene arriba asociadas. de Compró acciones de otra empresa. Entonces tiene una actividad de inversión. Pero los dividendos que recibo, pensemos solamente en el caso de acciones para negociación. ¿Cómo se tratan contablemente? son ingresos. Son ingresos, por lo tanto, como van al estado de resultados, podrían ser una actividad de operación.
que fue de hecho la que simplificamos. De hecho, los impuestos, o al menos la semana pasada, ahora justamente estamos viendo la parte quizá un poco más compleja. Entonces, los impuestos van en esa misma tónica, porque los impuestos justamente uno dice, oye, yo tengo un negocio exitoso y sí o sí tengo que pagar impuestos, a menos que haga algo ilegal o poco ético para esquivar los impuestos, pero si una empresa quiere jugar con todas las de la ley, entonces, oye, ganaste plata, sí hay que pagar un porcentaje de impuestos. Entonces, eso que podría no ser tan evidente que operación, bueno, tú operas un negocio, sí o sí tienes que pagar impuestos, ¿entiendes? Entonces, como que las otras cosas, uno decía, oye, no, si necesito inventarios para operar, necesito tener ventas, los costos de ventas parecen ser obvios, pero quizá no para todas las partidas, ¿sí? Entonces ahí uno dice, mira, eventualmente los intereses pagados podrían ser una actividad de operación o de financiamiento, y lo contrario, los intereses ganados o recibidos podrían ser una actividad de inversión o de operación. Los dividendos pagados pueden generar una diferencia bien significativa. Entonces, cuando yo tengo los dividendos pagados, ¿se pagan sobre qué cosa? Sobre el porcentaje de participación, Sobre el porcentaje de participaciones, ¿qué? sobre las acciones que tengo sobre la empresa, No. sobre las utilidades, ¿sí? Sobre las utilidades. Entonces, fíjense que no existe el gasto por dividendos. Ya está calculada la utilidad neta y de eso digo se paga. Y fíjense que la historia que hemos contado en este curso del por qué yo emití bonos para financiar esto, acciones, leasing, etcétera, dijimos, oye, lo único que va a afectar el patrimonio es que tú pagues los dividendos, no si lo pagas con acciones, crías liberadas, capitalización de utilidades, no si te los prometí, no los pagué, no. Lo que rebaja justamente el activo y el patrimonio es la salida de caja, o por el contrario, las acciones que hacen aumentar el patrimonio son las pagadas. Por eso el fondo del curso es el flujo de caja, que lo hayamos llamado dividendo, cupón, canon para los leasing, cuota para los préstamos, de todo lo que se le ocurra, eso es flujo de caja. ¿Entiendes? Eso es lo que manda para la empresa. Por eso que uno dice siempre, oye, cash is king. Tú tienes una utilidad y se ve bonita, ¿o? No es que tú ocupas FIFO, no es que yo ocupo el IFO, es que yo creo que van a haber mucho incobrable, yo creo que yo revalúo las propiedades de inversión, entonces ustedes son Parque Arauco, en cosas. No, no, yo no, yo soy Molplaza. Ah, ya, está bien. Todas esas son opiniones. El flujo de caja no es una opinión. ¿Hay caja o no hay caja? No, es que mira, espérate, porque nosotros ocupamos, no, chao, si es una opinión. Yo no quiero opiniones, yo quiero hechos. ¿Hay caja o no hay caja? No, no hay caja. Ah, ya, chao. Eso es lo que va a pasar. Entonces, por eso que ahí justamente es donde viene la magia de los ingenieros comerciales que tienen que decir, oye, mira, tuvimos utilidades de 10.000 millones, pero no podemos pagarles 10. Chuta, quedarla en barra. No, pero es que miren, vamos a invertir en esto, estas cuentas las dejamos por cobrar porque estuvo muy baja la venta, crecimos más que la competencia, pero tuvimos que darle crédito a los clientes y además aprovechamos muchas promociones que tenían nuestros proveedores para apuntalarlo un poco porque tampoco queríamos abandonar a los proveedores, entonces compramos más de lo normal y tenemos un poco de sobrestock que esperaríamos liquidar el próximo trimestre y en ese momento los dividendos deberían aumentar en 20% lo que esperan. Cambia la historia cuando tú cuentas eso, que cuando dijiste no, no, no podemos pagar dividendo, pero no sé por qué. Ahí te fuiste. ¿Se entiende? John. Profe, respecto a lo que dijo recién, o sea, ya imaginando que yo soy esta persona que les dice por el motivo por el cual no les voy a pagar dividendos, pero al final uno les comenta, si ellos quieren en el momento y necesitan, dice yo, también necesitan, al final no sería nada de eso, porque ellos son los que mandan, ¿no? Entonces, ¿y obligarían que uno les pague? Es como, esa es mi Sí, pregunta. obvio. No, si ellos te pueden obligar, pues si no les Ya. gusta. Claro, Pero eso era porque el como, directorio va y propone una política de dividendo. Y la junta accionista tiene que votar la política de dividendo. Si no les gusta, entonces el directorio tiene que hacer una nueva propuesta. Y si no les gusta, cambian al directorio. ya, gracias. ¿No hay de qué? Entonces, fíjense que en cualquier parte del mundo uno diría, oye, como no existe el gasto por dividendo, es obvio que pagar dividendos corresponde a una actividad de qué tipo. ¿Por qué pago dividendo?
Y mi operación Alguien generé. invirtió en mi empresa. Porque alguien invirtió en la empresa, pues entonces alguien le prestó financiamiento, por ende sería una actividad de ese orden. Pero en Chile sobre todo, que tiene para las empresas que nosotros vemos, la sociedad anónima abierta, tiene un mínimo de repartir el 30% de las utilidades, en el fondo dice, oye, es que yo operé un negocio y tuve que pagar dividendo obligatoriamente. No pude esquivarlo. Quería pagar cero, pero nadie me dejó, me obligaron a pagar el mínimo del 30%. Entonces ahí parece una actividad operacional. Quizá eso es mucho más justificable para Chile. La norma, la NIC 7, la norma internacional de contabilidad 7, dice, mira, lo lógico sería financiamiento y esa es la única política que vamos a ocupar. Pero en realidad algunos analistas que hacen el ridículo, obviamente, pero algunos analistas suman los dividendos en la operación y hacen unos cálculos, entonces si eventualmente lo calcularan así de mal, podrían sumar la operación. No lo recomendamos, dice la norma, pero podrían hacerlo. ¿Entienden? Entonces, hay veces que, claro, como que se perpetúan esas prácticas como malas prácticas, digamos, del mercado y eventualmente podría ser así. A mi parecer, espero que ojalá la lógica de ustedes también les diga que los dividendos que se pagan solamente podrían ser una actividad de financiamiento, no podrían ser de otro tipo y que eventualmente se clasifiquen en la operación podría ser una cosa extraña. ¿Sí? Si fuesen los dividendos recibidos, entonces era lo que me decían antes, por inversión, como tengo el ingreso por dividendo, si es que tengo una inversión minoritaria, entonces podría ser una actividad de operación porque pasa por el estado de resultados. ¿Sí? Entonces quizás partidas más complejas, por eso lo dejamos para después de la prueba, es por ejemplo si tú tuvieras valores negociables, los activos financieros, a veces en otros países les llaman valores negociables. Activos financieros, ¿qué tipo de actividad serán? Activos. De financiamiento también, ¿o no? No, De pues, inversión. pero entiendo la De idea, inversión. porque como dice activos financieros, claro, debería ser de financiamiento, pero suena de inversión, ¿por qué? Y tuve que haber invertido cierto dinero, por así en los bonos. Ahí es donde surge también. Tengo O un sea, cierto activo. ya, es cierto, No, la idea de PP, invertir, pero yo esas cosas, invertí ¿no? en inventario, podría invertir en inventario y Claro. nadie me diría que invertir en inventario es una actividad de inversión. Perdón, alguien comentaba otra cosa. No, intangibles, PP, por eso Ya, son. ya, eso serían actividades de inversión. Pues aquí estamos invirtiendo en depósito a plazo, en fondos mutuos, en bonos, en acciones, lo que a usted se ocurra, pero de activos financieros. Generan intereses, entonces uno puede decir, por eso es una actividad de inversión. Pero démosle la vuelta de tuerca. ¿Por qué una empresa invertirá en un bono? Sobre todo, por ejemplo, pensando en que cuando nosotros mostramos en bono el volumen del mercado, la transacción más grande, ocurría justamente con los bonos de muy corto plazo, los instrumentos de intermediación financiera. Entonces, ¿por qué ustedes comprarían un bono por 5 días? Tener ganancias para generar más flujo. Sí, pero ¿por qué, po? No necesito ese dinero en esos 5 días. Me puede generar Ah, algo extra. ya, ¿por qué no lo necesitas? Que ya estoy bien con, o sea, con el dinero que necesito para las operaciones. ¿Y por qué lo No, necesito no. en 5 días entonces? O sea, lo podría necesitar en más, pero creo que Por me paga algún ahí. pasivo, por ejemplo, Perdón, Francisco. algún pasivo corriente, por ejemplo, Ah, que faltan ya. 5 días, Pero ¿y por qué y no lo pagaste antes? porque a lo mejor los intereses que me da el bono eran mayores a los del pasivo. Eso es. E inclusive el pasivo podría cobrarte lo mismo ahora que en 5 días más, po. O sea, si tú tenías la plata para pagar impuestos la semana pasada, no tendría ninguna lógica no haberlo pagado hoy día, porque el 20 caía domingo. Entonces el primer día hábil después del 20 pago el formulario 29, hoy día. Entonces tú dices, "Oh, podría ser". Entonces justamente, fíjense que el trasfondo del por qué estoy comprando, no es que yo sea así una FP, una cosa que me dedico a comprar esto, sino que tenía algo de caja y lo que no quieren hacer es dejar la plata muerta ahí en la cuenta bancaria, que da cero. Quieren estar haciendo gestión de tesorería, entonces cualquier saldito que les sobre al final del día lo van a tratar de invertir para conseguir algo. Quizás es poco, pero es algo, pues todo suma. Se entiende en especial en estos tiempos que la liquidez de las empresas es súper crítica.
Entonces, fíjense que ahí lo que puede ser confuso es que nosotros hablemos de activos financieros y te puedan llevar, como decía María Catalina, a pensar, esto es una actividad de financiamiento. Pero son activos, dijimos que los activos son de inversión. Pero alguien me podría decir, oye, ¿los activos financieros son de corto plazo o largo plazo? En este caso es de corto, pero generalmente son de largo. ¿Podrían ser los dos o no? Dijimos, oye, tú podrías comprar acciones para venderlas mañana o podrías que para que tu hijo esté en el colegio 12 años. No sabemos. Por eso que fíjense que ahí es donde el juicio va a ser lo más crucial. Entonces, podrían ser actividades de operación si es que uno considera que está gestionando la liquidez, la tesorería, pero si invirtió para pagar no sé qué cosa en el largo plazo, entonces quizá no es una actividad de operación. ¿Se entiende? Entonces, en otros casos, por ejemplo, las actividades de que tú estás endeudado en moneda extranjera o tengo factura en yuanes chinos y tengo que pagarle a un proveedor que está en Turquía y necesito liras turcas, pero solamente me caben bien por libras esterlinas, etcétera. Bueno, el tipo de cambio te va a jugar, pues entonces tú dices, oye, pero ¿hay un flujo de caja o no hay un flujo de caja? Y si eso tiene que ver, está asociado con un préstamo o una actividad de financiamiento, pero está asociado con cuentas por pagar o por cobrar en una actividad de operación. ¿Se entiende? Lo mismo que los resultados por unidades de reajuste, la UEF. Oye, tiene un préstamo en UEF, una constructora, pero le cobra a los clientes en UEF y los clientes le pagan el pie en 18 cuotas cuando compran en blanco antes de tiempo. Chuta. Podría haber otras cosas. ¿Se entiende? A alguien que lo haya contestado deductivamente, justamente le puede haber salido esto el sábado. Los leasing. ¿Cuánto flujo de caja produce un leasing al inicio? Depende si se paga anticipado o no. Si paga anticipado, sí, si no, no. Es cierto, ya no se paga anticipado. Pero Entonces el primer mes nada. Nada, listo. ¿Se entiende? Entonces tú tienes el activo por derecho de uso y la obligación por leasing. Nada más. Pero luego, cuando voy pagando las cuotas, ¿cómo clasificarían esa cuota? ¿Riesgo financiero? No, pues en operación, en inversión o en financiamiento. es que depende. Si ¿De es leasing qué? financiero operativo. Listo. Para mí es ¿Ven? inventario. Ahí tenemos un avance, entonces empieza a ver, oye, si tiene opción de compra o no, si un activo muy específico, y la serie de condiciones que fuimos dando. Entonces fíjense que ahí uno dice, ya, lo clasifiqué como financiero. ¿La cuota completa la clasifico como un pago financiero o no? No, ¿No? ¿Por qué? porque al final, si es financiero, yo estoy con los beneficios y riesgos. No es financiamiento, es de operación, yo creo. No quiero un activo No operativo. podrá. Entonces, en todos casos sería operación en ese caso, porque si es un leasing operativo es operación, y si es financiero también es operación. No, ahí sería de financiamiento, ¿no? Actividad ¿Toda la financiera. cuota sería de financiamiento? No, No, los una parte Sí, yo intereses. se diría que divide una a la parte como por amortización y la otra a ingreso el operativo, financiero. ¿no? Tal cual. Creo que todos dijeron lo mismo al mismo tiempo. Una parte de los intereses va a ser un gasto. Pasa por el estado de resultados, tendría súper harto sentido colocarlo en operación. Una parte, la amortización del pasivo, no la amortización del activo intangible, va a ser una disminución del pasivo, tiene que ver con el financiamiento. ¿Se entiende? Y por el contrario, fíjense la transacción al revés que nosotros dijimos en clase, el edificio corporativo de TVN, los aviones de Latam Airlines, leaseback. Yo le vendo el activo al banco y el banco me lo arrienda de vuelta. Entonces, ¿cuánta caja genera el tiro? Bueno, todo lo que valga el activo, pues el fair value, digamos. Te pagan al tiro. Entonces ahí sí hay una transacción en la que muy probablemente haya caja, porque se ocupa para eso, para que tenga liquidez la empresa, y en los otros casos no, po. ¿Entiendes? Entonces eso puede hacer una diferencia significativa cuando uno está mirando estas partidas algo más complejas, que no salían en la prueba del sábado, pero a los que les toque dar el examen, me parecería que justamente este es el que separa entre los que saben y los que no saben. ¿Sí? Antes de los años 90, si no me equivoco, hasta el año 89, el estado de flujos de efectivo se llamaba cambio en la posición financiera y se hacía sobre el capital de trabajo. Por eso que si ustedes hablan con sus papás o con su abuelo, el capital de trabajo es una cosa crucial.
el concepto de las necesidades operativas de fondo es algo mucho más moderno. Y el concepto del efectivo y los equivalentes de efectivo supera mucho lo que se habla antes de la posición financiera. ¿Entiendes? Tu posición financiera podía ser súper buena y no tenía caja igual. No es la lógica. ¿Se entiende? Entonces, en Webcursos, ¿se acuerdan que teníamos la clase, el set de ejercicios? Nosotros vimos los estados financieros de Ecopetrol y ahora justamente vamos a ver los estados de flujo de efectivo o los estados financieros de Antar Chile. Entonces, ¿dónde los dejé? Aquí. Profesor, una pregunta. ¿Las acciones de Antar son las de Angelini? ¿Sí? Ya. Antar Chile es la matriz de empresas Copec. La empresa que controla, digamos, ¿se acuerdan que cuando vimos los porcentajes de participación decíamos que justamente esas tienen un porcentaje significativo, pero siempre es una empresa sobre otra empresa, sobre otra empresa, sobre otra empresa, porque tiene una ventaja tributaria. Cuando después tomen el electivo de tributaria con el profesor Carrasco, que es buenísimo, deberían, ahí van a aprender justamente esa parte de por qué hay una eficiencia tributaria en crear una sociedad de inversiones más que invertir como persona natural, digamos. John. ¿Me podría explicar la diferencia entre el capital de trabajo y el fondo de maniobra? Porque No, sé el que capital de trabajo y el fondo de maniobra son sinónimos. son sinónimos. Sí, Es fondo que, de maniobra es lo que se dice al capital de trabajo en España. perdón, entre las necesidades operativas de fondos y el capital de trabajo, eso. Las necesidades operativas de fondo son operativas, el capital de trabajo es una forma de financiamiento de las necesidades operativas de fondo. En el fondo, una parte de las NOF se financia con capital de trabajo y otra parte se financia con deuda de corto plazo. Pero ahí es donde entraría esto de, porque si son deudas de corto plazo, hay unas que importan. Es que yo vi una fórmula ayer, pero era como las espontáneas, las que no generan intereses, y las negociables, que son las que generan. Como que esa sería la parte que diferencia, el NOF y el capital de trabajo. Es que te diría que de los pasivos corrientes hay una parte Claro. espontánea y hay otra Y que una es negociable. negociable, que es lo que nosotros llamamos costosa o financiera, que genera intereses, pues las espontáneas son gratis. Entonces te diría que eso solamente se refiere a los pasivos corrientes, no a las NOF completas, que es activos corrientes menos pasivos espontáneos. Ya, ahí me quedo más claro. Gracias, profe. ¿Ahí de qué? Entonces, Antar Chile, matriz de empresas Copec. ¿A qué se dedica Empresas Copec? A vender benzina y petróleo. No. ¿Tiene que ir con el litio? No. Pero se acerca. O sea, tiene esos La- negocios, pero no son las sus principales propiedades, negocios. arriendan las propiedades No. para... Tiene. Ahí si alguien es de Viña, sobre todo en la playa de las Salinas, tiene un terreno impresionante, pero no. No. Miren la foto mejor. Concéntrense en la foto. Por eso la alejé un poco. Para A que se viera distribuir completa. benzina ¿La por energía? todo Chile. Ya, se acerca a la energía, pero La ¿qué energía tipo de energía? eólica. No. Eólica, ¿no? No, La distribución de combustible. no. Tiene ese negocio, pero ese es el más chiquitito. Piensen que, miren, ¿se acuerdan que nosotros dijimos y la empresa que termine controlando pone el nombre al principio y así? Los negocios piensan en la misma lógica. Entonces, yo hago la portada de la memoria de Antar Chile proporcional a cómo sean los negocios. Entonces, fíjense que el negocio pesquero y las mineras, que algo decían ahí, es el más pequeño de todos. Después viene el negocio de distribución de combustible e inclusive entregar algunas estaciones de servicio en franquicia, me decían en la otra sección, etcétera. El mayor negocio acá es forestal, celulosa Arauco. Eso es lo que genera el 60% de las utilidades de este año. Después con el tiempo ha ido cambiando. Pero el 60% de las utilidades y el más intensivo en activos. Po. ¿Y qué activos serán los bosques de empresas Copec? Biológico. Biológicos, porque crecen, ¿se entiende? Y por eso hay una señora ahí que está plantando eso. Entonces allí hay una diferencia significativa en cómo uno entiende originalmente el negocio.
Entonces, obviamente, si yo voy a la parte de combustible, el combustible no es la parte más rentable. Pues, ¿cuál es la parte más rentable de una estación de servicio? La comida. La comida, pronto o punto. Ahí depende si es concesionado o no, o franquiciado, digo. Pero ahí es donde está la rentabilidad mucho más alta, pues el combustible apenas te deja, es como vender cigarrillos en una botillería, te deja como 50 pesos por cajetilla. Pero eso viene asociado a que te van a comprar, no sé, una botella de whisky, ahí es donde está el margen. ¿Se entiende? Entonces, por si acaso, para tenerlo claro. Aquí fíjense que es lo que decíamos, la empresa Antar Chile es controlada por Agnelli, como decía María Catalina, 63%, pero a través de una sociedad. Entonces fíjense que todas son sociedades de sociedades de sociedades, nadie va como persona natural por la idea tributaria. Entonces fíjense, aquí está el estado de flujo efectivo. ¿Con qué método está preparado? Directo. Por lo indirecto, ¿no? ¿Con? Directo. Directo. ¿Cómo sabemos eso? O sea, es que no se empieza por las utilidades, yo lo miro así. Listo. Entonces, Eso es. Si parte por las utilidades, el indirecto. Si parte como está acá, cobro, pago, listo. Eso es directo. Y fíjense que lo que yo les decía, y por eso mostramos los dos, Ecopetrol con el indirecto y aquí está Antar Chile con el directo. Entonces uno dice, oye, ¿cuánto le cobré a los clientes? Esto le cobré a los clientes, 25.000 millones de dólares. Eso es. Para que vean el tamaño de empresa que estamos viendo. La empresa más grande de Chile en bolsa. Empresas Copec, quizás Antar Chile un poquito más pequeño. Y entonces uno dice, oye, ¿y a dónde se fue esa plata? Y fíjense que hay hartas partidas, no es que haya sido poco. Entonces, aún así, siendo por el método directo, que es más acotado y es más literalmente directo, igual tiene una serie de partidas para llegar a un flujo de caja de la operación acá abajo de 1.162 millones de dólares. Esto está en miles de dólares por si acaso. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que nosotros queríamos mostrar es que dentro de la operación tiene dividendos pagados. Pero dentro de dividendos pagados clasificó 0, por si acaso. ¿Sí? En dividendos recibidos tenemos una parte en operación. En intereses pagados también tenemos 228 millones en operación y en intereses recibidos tenemos 28 millones en operación. ¿Se entiende? Si bajamos nosotros a la parte de inversión, van a encontrar que también tiene la parte de intereses recibidos y dividendos recibidos. Y en los dos clasificó algo. Quizás súper poco, pero algo clasificó ahí. Entonces fíjense que los intereses recibidos son los menos, por ende la mayor parte de esos intereses se recibía por lo que discutíamos recién. Razones operacionales, digamos, que clasificaban un poco más arriba en el área de operación para gestionar la tesorería. Y fíjense que si vamos al financiamiento o financiación, como lo colocan aquí, la mayor parte de las partidas genera dividendos pagados, está acá, 400 millones de dólares pagados en dividendos, es una actividad de financiamiento. Y una parte importante de los intereses, arriba acuérdense, habían 280, pero corresponde a una actividad de financiamiento. La otra habrá sido por factoring, por financiar a los proveedores, no sé, cartas de crédito, si yo importo en otros países, etc. Otros tipos de intereses o partidas relacionadas a los intereses. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde uno tiende a tener esa diferencia significativa que mostrar, y entonces podría clasificarse inclusive una porción en cada uno de los ítems. ¿Se entiende? Entonces, para tener en consideración que podría haber esa diferencia circunstancial en las cosas que se clasifican dentro de operación, inversión y financiamiento. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Entonces, lo que nosotros decíamos al principio es que María Catalina. Profesor, yo tengo una duda muy corta. Es que quizá yo creo que ya lo he dicho todo el rato, pero igual para como formar el método directo, igual es más fácil hacer el indirecto antes, como porque ya tenemos los datos como desmenuzados. Me parece que podría ser. O sea, no sé si es más fácil, porque es más trabajoso. Pero igual
está como más separado, a eso voy, que como los datos en sí van más separados. El Sí, otro, claro, o sea, te sería más fácil asociar los datos, seguro que sí, que justamente es lo que vamos a hacer el jueves. ya. Pero diría que quizás, claro, los datos son más digeribles, pero es más largo de hacer, hay más trabajo que hacer con seguridad, porque tengo que hacer los dos. Ya. Entonces, la parte de análisis, que es donde queremos concentrarnos estos últimos 5 minutos, es dónde debe generar el efectivo. Entonces, cuando uno está viendo más bien una posición financiera, está centrado en el corto plazo y una salud financiera está centrado en el largo plazo. Por ejemplo, los cines, ¿tendrán mucho efectivo o poco efectivo en estos días? ¿Un poco? Poco, son ilíquidos entonces, eso se refiere más bien a solvencia de muy corto plazo. Les debe ser complicado pagar todos los sueldos. Perdón. Le debe ser complicado pagar todos los sueldos los meses. Pero eventualmente uno dice, oye, en el largo plazo, ¿ven que el negocio de los cines sea malo? Pues se van a llenar cuando se abran. Eso es. Y Y en el cine, ¿dónde es que gana plata el cine? la comida, La comida. La Eso es. comida. totalmente. ¿Entiendes? Pero, profesor, Entonces, ajá. sí, a largo plazo, por lo menos yo veo que el negocio del cine es pésimo. O sea, ¿Por cada qué? día salen más empresas que están haciendo películas y ahora Disney está lanzando todas sus películas ahora por su plataforma. ¿Y cómo le fue a Mulan en la plataforma? Tal vez no tan bien. O No sea, tan no bien. sé, pero No, le fue horrible. Horrible. No Sí. recuperó ni el presupuesto. Creo que hace 20 años que Disney no hacía una Igual era película que una no película. recuperara el presupuesto. Hay muchas más que generaron el doble a veces de lo que se esperaba. Entonces, No, como que mucho más. recompensan la... Por eso que, fíjense que Marvel lo leyó muy bien. Series captura para la plataforma de streaming, pero las películas igual tiene algo ir a verla en cine. Que sea en 3D, en 4DX, en IMAX, en todo lo que se imagine, y los cines tendrán que hacer más atractiva su oferta. Pero en el largo plazo, inclusive los cines se pelearon con todas las empresas, con HBO Max de Warner Bros. Tiene una pelea importante que dijeron, tú no puedes estrenar esas películas ahí, si no, nunca más las metí al cine. Y las empresas al principio dijeron, no, nos vamos a puro streaming, ya, váyanse a puro streaming. Avengers nunca va a haber vendido 2.800 millones de dólares en streaming. Da lo mismo cuántas personas se conecten, pero tengo mucho más riesgo además que te lo roben, que se vaya a cualquier otra página, etcétera. Entonces el negocio quizá en el largo plazo, y yo diría que hace un año sí las empresas dijeron, vámonos todo streaming y todos se separan y Paramount Plus y cada uno hace sus propios contenidos. Sí, pero quizás le están dando una vuelta de tuerca al negocio. Entonces uno diría, es probable que en el largo plazo quizás, aunque no sea lo mismo, quizás alguien tiene unas estimaciones menos positivas que yo, pero quizás todavía el negocio, el cómo se ve ahora ya, se ve distinto al cómo se ve en 5 años. Quizás ya nunca vuelve a ser igual de exitoso, pero quizás no se ve igual de horrible con 0 personas en las salas de cine ahora ya. ¿Se entiende? Quizás tiene que ir mucho más al formato. Me parece que esto ya lo estaban haciendo en Japón, si no me equivoco, de volver a las películas al aire libre, porque es lo único que pueden hacer en estos días. Y cosas de ese orden, ¿se entiende? Entonces, creo que todos los negocios se van a tener que adaptar, pero la visión que tú tienes de mañana quizás es distinto a lo que pasa. En el negocio del transporte naviero también pasó mucho. Hace 10 años era un desastre. Mover un container del barco hasta el puerto era mucho más caro que lo que te habían pagado por traerlo desde China. Bueno, pero ahora las empresas navieras le está yendo excelente. Pues entonces, en el corto plazo, quizás la idea que tengo o la visión que tengo del negocio es súper distinta a la del largo plazo. ¿Sí? María Catalina, te había dejado en stand-by. O sea, sí, no, que quería decir lo que igual dijo pues, usted después, que igual uno va al cine como por la experiencia que uno tiene. Por algo igual es mucho más rentable. O sea, yo en mi casa no voy a tener una sala 4X. O sea, por lo menos ahora en el presente, quizás en el futuro sí, pero si uno va a ver una película, la quiere ver ahí, como que eso solamente te lo pueden dar el cine. Tal cual, y en el fondo uno puede poner el Group Watch de Disney Plus y está bueno para la pandemia, pero no es lo mismo que ir con los amigos al cine. No es la misma experiencia nomás, ¿se entiende? Y fíjense que al menos cuando ya la pandemia baje y las condiciones sanitarias lo permitan,
y la gente va a ir, pero en masa a todas las cosas públicas, y eso ya se ha visto, cada vez que suelta una cuarentena, se llena el mall, se llenan los parques, etc. Si los que salen a trotar normalmente en el horario de deporte ve que hay más de lo que normalmente se veía. Entonces, como que debiese ser al menos tener, quizás no a mañana, pero al momento en el que se bajen las cuarentenas, eso genera una diferencia bien significativa. Pues entonces, por eso solamente queremos plantear que hay una diferencia entre lo que es hoy y lo que es mañana. Para empezar a cerrar un poco, fíjense que lo complejo podría ser que tú veas activos biológicos. ¿En qué difieren los activos biológicos del resto de los activos? Que se agotan, ¿o no? O sea, No sé se si se reproducen. agotan. Los recursos Y naturales se agotan. Los activos biológicos Y crecen. se reproducen entre ellos y crecen. crecen, reproducen, crecen, etcétera. Entonces, que eso no le va a pasar a una mesa. ¿Entiendes? O sea, ya teniendo eso, digo, oye, mira, tengamos, no me acuerdo bien de las locuras que hablamos en el intro de la conta, pero me acuerdo que estos activos son distintos a los otros, quizás crecen, se demoran 10 años en crecer un bosque, 20 años, pero va subiendo solo porque existe. Ah, ya, a diferencia de las propiedades planta equipos, que decrecen. Cosas raras en compañía de seguro, oye, yo prometí pagar tantos choques, hay que hacer una estimación, reservas técnicas, una cosa más compleja. Yo prometí pagar a los empleados cuando se jubilaran, seguros médicos, la educación de los hijos, provisión por beneficio a los empleados. El leasing, ojalá ahora les sea intuitivo, sé que a algunos igual el sábado no les fue tan intuitivo, pero quizá al principio dijimos que esta estupidez. No voy a pedir un préstamo y me compro un auto. Y si lo arriendo para siempre, no, ¿cómo lo voy a arrendar para siempre? Pero quizá ahorra como con mucho más procesamiento y dice, podría ser una ventaja, pues así no me quedo con un auto que sea un cacho, tengo beneficios tributarios, pago con el uso del auto, etcétera. ¿Entiendes? El deterioro de los activos surge por otras razones, o las reservas por revaluación, hay cosas que podrían ser raras dentro de los estados financieros que quizá uno debería observar para el estado de flujo efectivo. Entonces, fíjense, y con esto cerramos. El flujo de caja que te genera el negocio puro, la operación, debe ser el motor de la empresa. Con eso tú vas al banco y le dices, oye, préstame plata. Si tú vas y le dices al banco, oye, que yo tengo una súper buena idea, ¿cuál es el flujo de caja? ¿Demostrado o no? ¿Puedes dejar algo en garantía? No, chao, ándate de aquí. Nadie te va a prestar plata en un banco con esas condiciones. Por eso que los emprendedores normalmente tienen que ir a otro tipo de cosas. Los bancos les cierran las puertas en la cara. O tienen que dejar todo su auto, su casa, todas las cosas personales enganchado y jugársela toda por el proyecto, y eso puede ser bien complejo. ¿Se entiende? Entonces, ese es el motor donde debería generar para pagar los intereses y para pagar los dividendos. Y después, entonces, eso debería ser suficiente para que la empresa, si invierte 500, el flujo de caja a la operación le haya dado 600, 700, 1000. Si un año le da 100 y la empresa invierte 500, te van a faltar 400. Ese déficit, que es lo que se conoce regularmente como crecimiento inorgánico, se puede aceptar un año. Se puede aceptar 2 años, pero no sé si ustedes van a estar metiendo plata a una empresa que no les paga ni uno por 5 años, por 10 años. No se aguanta en el largo plazo. Entonces, en el largo plazo, el crecimiento debiese ser orgánico. ¿Sí? Jaime. Profe, ¿se pueden dejar cosas mías en garantía aunque la empresa sea de responsabilidad limitada? Claro, o sea, es que si el banco te las puede quitar a ti, se puede dejar. Diría que habría que transferir en todo caso eso a la empresa, o tú como persona natural deberías ser aval de ese préstamo. Ah, ya, o sea, como que aunque sea responsabilidad limitada me pueden quitar mis cosas. Es que no, pues que tú las dejaste, pues tú Jaime, persona natural, fuiste y te comprometiste con el banco que si la empresa moría, tú ibas. Entonces ahí como que tendría poco sentido, porque hubiese sido mejor que tú transfirieras legalmente, por ejemplo, tu casa o tu auto a la empresa, porque ahí sería parte del patrimonio de la empresa. Sería como un aumento de capital con el auto. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? John. Más logística, profe. Ajá. Bueno, o sea, la una es que si nosotros podemos escoger, igual en el último control, si entre directo o indirecto. No tengo idea. Yo diría que no. Ya. Y la segunda, entonces, ¿no sería necesario practicar los ejercicios del curso de no? Porque solo entraría
Claro, perdón, sí, yo sé que hicimos unas secciones un poquito que venían más abajo, no. Claro, eso ya. Eso era, profe. Gracias. No, o sea, si es que hay cosas de NOF y de capital de trabajo, son solamente cosas, lo que hemos discutido aquí, que estén incluidas sobre todo en el estado de flujo efectivo o en el análisis del flujo efectivo. Que esa podría ser como la complejidad para el control de ejercicio y para el examen eventualmente. Ya. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profe, Ujú. ¿y va a ser de alternativa o de desarrollo? No sé, pues depende de lo que nos digan las autoridades después de... Ah, todavía no saben, ya. Gracias. O sea, No, el pero control. el control de ejercicio, Sí, el control. sí, no, alternativa, pues ahí nosotros Ay, mandamos. perfecto, gracias. No hay de qué, Jaime. Sí, profe, pero es con el material de estudio de la prueba 2, Ujú. que decía que cómo se puede contabilizar una inversión de una AFP en un bono, creo que era. Es la Ajá, pregunta número 3. no me Y la acuerdo. alternativa correcta era la E, pero Ah, según yo es costo amortizado, que la E decía ninguna de las anteriores. no, pues se puede medir al valor razonable con efecto en resultados, pues. 1 y 2. Ah, ya. Porque la Es- FP lo podría haber comprado con una intención de corto plazo. Lo más probable sí es que sea el costo amortizado, pero no quiere decir que pueda decir, oye, ya me lo voy a comprar un día y venderlo al otro día. ya, es que decía ninguna, entonces ahí quedé con la U. Por eso, pues porque es 1 y 2 y ninguna de las combinaciones era 1 y 2, por eso es ninguna de las anteriores. Ah, ya. Entonces, Ahora es caché. costo amortizado y al valor razonable con efecto en resultado. Ya. Gracias, profe. No hay de qué, que estén súper bien. Profesor, Chao, profesor, ¿se chao. puede hacer un segundo? Me No, quedo. profe, gracias. Chao, que estén bien. Tengo una duda, o sea, no una duda, es como un comentario. Es que Ujú. también en la guía de ejercicio había una pregunta que, si quieres se la puedo compartir, que Bueno. decía que era como, que era financiero creo que para el arrendatario y operativo para el arrendador y eso no se podía. Y esa Era era la respuesta. financiero para el arrendatario y Y operativo para el operativo, arrendador, eso sí se puede, lo que no se perdón, puede entonces, al al revés, revés. perdón. Entonces, ¿Ya? operativo para el arrendatario y financiero para el arrendador. Y eso Ujú. no se puede. Y la respuesta era esa. O sea, No se puede, pues. Está por bien. eso, no, no, sí sé, pero la respuesta era esa, para que A lo ver, revisen. muéstramelo, muéstrame, por favor. De hecho, había encontrado una pauta de ese ejercicio en una prueba como anterior y ¿Ya? salía esa respuesta, pero ahí después se la preguntó a otra persona y como yo no cachaba que hubo un cambio en la NIC acá. Sí. Era esta, creo. Esa era la que, ¿cómo era? Es que se me enreda siempre. ¿Cómo era que no se podía? Era, Eh, ¿Cómo clasificaría cada una de las partes del contrato de o arrendamiento sea, del eran para los dos Universal Chile? financieros. Yo saqué que era para los dos financieros, ¿Ya? pero la respuesta decía que era la respuesta que no se podía. A ver, pero anda hasta el final de esto. Pero este igual no es la última versión, pero en todo caso no le hicimos ningún cambio a eso ya, pero Ah, anda la al respuesta era final. la 35, es la C. Sí, Y a ver, ya, ¿qué dice la C? ay, Eh, arrendatario estacional. Y eso es lo que no se puede. pero es el que se trataba de eliminar, pues, pero fíjate que el primero tiene un activo de bajo valor, y es cierto, pues queda justamente en la excepción, y el otro cede el control. Pero, profesor, pero aquí decía que 48 meses, eso ya es de largo plazo. Y el activo era más de la vida útil. Yo lo Por calculé y eso, era pues, no, 60%. pues, pero vale menos de $5.000, pues. Ya, pero eso es se tienen que cumplir los tres para que sea operativo. No, pues, cualquiera de esas, eso es una excepción. Si vale menos de 5.000 es una excepción, si es de menos de 12 meses es una excepción. Ya, pero Y eso profesor, nomás, pues, siempre y cuando no exista opción. pero igual no se puede que sea operativo para el arrendatario y financiero para el arrendador, en un caso, en ese No, no es que no se pueda, ojo, es que que ocurriera esa combinación se trató de eliminar, ¿Ya? pero
Ah, pero puede. ese sí podía. Justamente este caso es el que se da, po. Ya. Ya, bueno. Bueno, yo le creo. Así que, no sé. Ya, listo. Gracias, Listo. profesor. Chao, Oiga, chao. profesor, y otra duda muy corta. Es que no salía tan claro en las instrucciones ¿Qué cosa? lo que le pregunté al principio de la clase, que si yo no contestaba nada en el cuestionario y lo dejaba todo Pero en el... dice, solamente los comenten en el cuestionario, todo el resto en su archivo de Sí, respaldo. según yo, todo en el Excel. Está bien como Sí, lo po. hiciste. Ya, es que me dio demasiado miedo que no haya anotado nada en el cuestionario. O sea, No, si en solamente... el cuestionario no se podía anotar nada en Eso, todo caso, no era había difícil espacio para responder. eso, era difícil de escribir. Ya, Mm, muchas gracias. Listo. Chao, profesor. Chao, chao.